Ahí va un mensaje para todos los profes que no les quieren explicar a sus alumnos. a sus alumnos. Profes, Y pónganse que, las pilas, por eso los alumnos no los quieren. Cierro y, paréntesis. y que digo, tal vez eso es un simple error de transmisión que se va pasando de maestro, o sea, sí, de generación en generación, ¿no? Tal vez a esos maestros no se les transmitió esa forma de pasarlo, ¿no? A las otras generaciones o los alumnos y se va repitiendo, ¿no? A esos alumnos en algún punto, a los compañeros de grados abajo o cuando sean maestros en dado caso, van a seguir repitiendo lo mismo posiblemente, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta cuestión de transmisión y de que realmente no, como que no se explica la función o el qué es, Ajá. al menos a mi experiencia. eh, Cuando yo estaba en prepa, igual no sé si te tocó, pues ¿Fue cuando estuvimos en la... dijiste que te comenzaban a pedir las referencias? ¿O eso fue antes? Sí, bueno, no, las referencias fue en la secundaria. Y te Ok. digo, en secundaria cuando me pidieron eso era como de que, chingado, ¿por qué? O sea, ok, Pues de sí, que qué pedo. al menos al principio lo decían como de que, bueno, para saber que no se plagiaron información. O sea, como esa idea de darle crédito a quien corresponde, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero ya un formato, o sea, pues formato implica mucho, digo, hasta tipo de papel, tipo de letra, o sea, implica todo el documento, sí. Pero bueno, en preparatoria, cuando recién ingresé, pues ya sabes, la primera semana normalmente es la presentación de todos tus compañeros y también la presentación del maestro y las materias, ¿no? O del Exactamente. contenido. Y en eso van explicando como, pues la forma, ¿no? En que se van a entregar los trabajos. En Entonces psicología lo igual, conocemos como el rapport. También en las anda. instituciones académicas hay un rapport, o sea, Ujú. cómo se van acoplando las fichas. ¿Qué viste tú en ese rapport o en ese inicio? Bueno, más que nada, después de ya de romper el hielo, que es el rapport, en pocas palabras, empiezan a explicar que nosotros a lo largo del semestre vamos, lo que se va a revisar, la forma en que se va a revisar las tareas, los trabajos, todo eso, Ujú. o tal vez lo generalizaban en tareas, va a ser es de que todos vamos a tener un portafolio por materia. Entonces, yo venía de la secundaria y yo tenía, creo que en la secundaria todavía o sea, utilizábamos libretas Sí, solo libreta. en donde pues ahí iban a estar todos los trabajos, ¿no? Si acaso alguno, casi no se utilizaba la computadora, pero sí, si acaso algunos trabajos eran muy raros, ¿no? En computadora, la mayoría era a mano, ¿no? En la libreta. Pero si era en O compu, lo recortabas pegado, sí, y lo pegas a la libreta, todo era en la libreta. pega, exactamente, o sea, todo en sí, todo iba en la libreta. Entonces, ya en prepa es cuando ya empezamos a usar más la computadora. Entonces, en primer semestre, cuando nos dicen, bueno, todos van a tener un portafolio, yo decía, Puede ser que, abogado. no, o sea, yo literalmente me imaginaba, o sea, el maletín, ¿sabes? Sí, 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 Y todos. ya como yo recordando de que, a ver, mi papá tendrá un maletín, o dónde lo consigo, qué Ya sé. pedo, ¿no? Y me va a salir Y, bien caro ese pedo. y yo dije, o sea, voy a traer mi mochila, luego aparte voy a tener un maletín, o sea, qué pedo. Entonces, porque sí, o sea, un portafolio es lo primero que imagino, ¿no? Un maletín, de esos típicos de abogado. Sí, sí, sí. Entonces, empiezan a preguntar mis compañeros de que, oiga, profe, pero ¿qué es el portafolio? ¿Y qué pedo? Y ya empezaban a decir, es que, te digo, hablo este ejemplo a referencia de la forma de transmitir la información, ¿no? O Bueno, las reglas, ¿no? analizando la raíz, porta, pues obviamente algo que va a transportar o donde vas a retener información. Y Bueno, folio, no hay duda que haya epistemología en esa cuestión, güey, güey. obviamente sí, güey. O sea, es algo donde vas a trasladar tus papelitos, güey. O la evidencia. De ahí Bueno, viene la es palabra que, bueno, portafolio. y exactamente, güey. O sea, yo creía que era eso, güey. O sea, yo creía que cuando se referían a portafolio, güey. Pero no el Yo, maletín clásico de los abogados, güey. no, 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 sí, Se sí. O puede un sea, folder, un portafolio. en mi lógica al principio era como, ok, tal vez es imposible que son literalmente un portafolio porque no he visto a nadie con un portafolio en la prepa, ¿no? Entonces, ok, tal vez eso por lógica descartado, ¿no? Pero entonces yo decía, cuando se refieren a portafolio, tal vez se refieren a un tipo de folder o un tipo, pues, de cosa en donde poder guardar todo, ¿no? Todos los trabajos, todas las... Entonces, empezaban a preguntar, ¿no? Porque todos los maestros decían, y en su portafolio va a traer esto, ¿no? O sea, como que todo lo van a tener en un portafolio. Entonces empezaban a preguntar en distintas materias y un maestro, no sé, le preguntaban, maestro, ¿y qué es un portafolio? Y un maestro decía, va a ser su libreta. Y yo me quedaba como de que,
ok, o sea, ok. Y yo como que ahí decía, ok, cuando me digan portafolio, pues va a ser mi libreta de tareas, de trabajos, ¿no? No sé, al siguiente día llega el mismo maestro y decía, me van a traer tal trabajo impreso, ¿no? Entonces, iban de volada, digo, tal vez porque todos en secundaria estábamos acostumbrados a pegar todo en la libreta. Decían, y el trabajo que lo pegamos en la libreta. Y decían los maestros, no, no, ¿No? no, o sea, Lo ponen en su no, portafolio. sí, lo ponen en su portafolio. Y como que, y la clase pasada nos había dicho que el portafolio era la libreta, y era como de que, o me dice que no lo ponga en la libreta, y me dijo que la libreta era el portafolio, y al final el trabajo nomás la libreta, entonces era como que, ¿qué vergas es el portafolio, no? Es Entonces, que, güey, entonces, nadie se detuvo a decirte ese concepto de que, chicos, no, el portafolio puede ser la y, libreta, puede ser el legajo, puede ser espérate, muchas cosas. y a eso voy, ¿no? O sea, y luego le preguntamos a otro maestro de qué maestro, ¿qué es el portafolio? Porque ya era una duda, parecía duda del salón mismo, y decían, ah, no, pues el portafolio, me acuerdo que nos dijeron, el portafolio puede ser un folder. Chimón. Entonces era como de que, ok, o sea, en el folder, o sea, mi lógica, ¿no? Era como que en el folder cabe, pues, un trabajo, una hoja de máquina, y también cabe mi libreta. O sea, Ok. al final del semestre, si me pide el portafolio, yo le voy a entregar un folder, o sea, con mi libreta y con todos los trabajos y todo lo que me haya pedido, ¿no? Ya le preguntaban de qué, maestro, y puede ser un folder, y nos decía, no. Entonces era como de que, chinga, Entonces, ¿qué entonces, pedo? ¿qué es el portafolio, no? Entonces, al final, güey, nadie nos dijo, güey, y te lo juro que era final de semestre, de primer semestre, y muchos, el portafolio lo traían en un folder o lo traían en un sobre de esos amarillos tamaño oficio grandes, güey. O sea, ahí Sí, sí, tenían sí. de que metían la libreta, metían todo. O tal vez llevaban la libreta con los trabajos ahí en medio de las hojas, güey. Porque al final nadie sabía que era un portafolio. Y ya cuando se lo llevaban hacia el maestro, decían, no, no lo quiero así, lo quiero de tal forma. O no, a ver, primero aquí las libretas y acá los trabajos. ¿Sabes? Y era como de que vergas. Al final nadie nos dijo que era un portafolio. Y es ahí donde Ah, nace el enojo de los estudiantes, porque nunca nos explican cómo rayos se quieren las cosas. Por eso ajá, te digo, a los profes huevones que no quieren explicar, pónganse las pilas, profe, por eso no los quieren. Cierro paréntesis de nuevo. ajá, exacto. Y bueno, y al menos yo al final, lo que yo entendí que era el portafolio, yo antes creí que era el objeto, o sea, un portafolio, era el objeto en donde iban a ir todos los trabajos, pero como que al final concluí que el portafolio era simbólico, o sea, que el portafolio iba a ser aquel conjunto de trabajos, o sea, ya no era el medio por donde iban a estar guardados todos los trabajos, sino que iba a ser o sea, a ese conjunto de trabajos, libretas, lo que sea, lo que hayan encargado, eso va a ser el portafolio. Pero fue como que un trabajo así como de experiencia, ¿sabes? De que, a ver, ¿qué me dice este? ¿Qué me dice el otro? Y era como de que, pues, desde un inicio me pudieron haber dicho que el portafolio se le llama al conjunto de tareas y trabajos, sin importar, pues sí, el medio, ¿no? En donde se entregue, porque hasta en ocasiones, hasta el portafolio era, la universidad, tú sabes, tenía una página en línea y era subir los trabajos ahí. Entonces ya Sí, ni güey. siquiera era tenerlos en físico. Y era como de que, oye, muy bien me pudiste haber explicado desde el inicio,